buenos días, bienvenidos a TV Perú Noticias edición matinal. Soy Alejandra Fuentes, voy a acompañarlos, pero primero revisemos los titulares. Transportistas levantan paro y vuelven a las calles. Subvención a empresas será debatida hoy en el Consejo de Ministros. Sismo de 7.5 grados en México deja hasta el momento a 6 personas muertas. Pacientes con COVID-19 son evacuados de hospitales. Presidente Vizcarra defiende medidas tomadas para frenar avance del coronavirus. Dijo, el verdadero balance lo hará la historia. Otro municipio es intervenido por sospecha de corrupción en compras y entregas de canastas. El alcalde del RIMAC niega cualquier acto ilegal. Donald Trump continúa con una campaña electoral. El mandatario norteamericano afirma que el muro con México frenó la entrada del coronavirus al país. Bien, y vamos a comenzar esta mañana con la información en nuestros titulares. Se ha levantado este paro de transportistas que ayer generó tanto caos. Desde Puente Nuevo se lo mostramos y hoy regresamos al punto para ver cómo ha cambiado esa situación. Sofía Gallego se encuentra en el lugar. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días. Buenos días, Alejandra, y también a los televidentes. Bueno, es notorio sin duda porque tenemos otro panorama. Estamos en Puente Nuevo, en el distrito pues de El Agustino, donde se puede ver claramente y ya la menor cantidad de personas pues a la espera de abordar estos buses. Y nos puede confirmar los mismos pasajeros. A ver, caballero, muy buenos días. ¿Cuánto tiempo esperando para abordar su bus? Yo estoy como una hora y media más o menos. ¿Hace una hora y media esperando su bus? Ah, claro. Sí, porque los chinos nomás pasan, pero los demás carros no. ¿Hacia qué punto se dirige? Yo voy hasta Bipol. Muy bien. Sol de Oro. Bueno, Alejandra, comentarte que nosotros, que estamos aquí ya minutos antes de las 6 de la mañana, hemos podido corroborar que quizás sí, de repente hay personas que están esperando un buen tiempo, como en el caso del señor, para poder abordar su bus y dirigir su trabajo, pero también podemos nosotros también informar que la flota de estas unidades de transporte público ha aumentado. Ahí vemos, por ejemplo, ayer a esta hora estas unidades hubieran estado llenas, sin duda, de pasajeros y no respetándose pues el distanciamiento social, nada que un asiento de lado vacío, no, por lo contrario, teníamos a pasajeros que incluso estaban viajando parados y que apenas o incluso ni siquiera se podía cerrar las puertas de estas unidades, pero el panorama ahora es distinto. Vamos a conversar ahora con otra persona. Buenos días, señorita. ¿Cuánto tiempo caballero, buenos días. ¿Cuánto tiempo esperando para poder abordar su bus? Ya hace media hora que estoy esperando ahorita acá. ¿Como una hora? Sí. ¿Hacia qué punto se dirige? A Universitario. ¿Y cuánto normalmente le están cobrando de pasaje? No, hasta ahorita ayer no he podido viajar porque ayer no había carro y no sé cuánto me cobrarán hoy día. Pero lamentablemente acá debe intervenir ya el Ministerio de Transporte, toda esta cosa. Y bueno, esto nos perjudica a todos nos perjudica. Claro que sí, y ahora más aún cuando se reinician pues las diversas actividades, pero sobre esto, Alejandra, como bien ya se sabe, hoy ya el ministro de Transportes, Carlos Lozada, había anunciado que hoy se va a evaluar precisamente este subsidio que pide los gremios de transportistas a través de un consejo. Bueno, hay que estar a la espera de lo que puede ocurrir más adelante, pero este es el panorama, Alejandra, ¿no? Que sin duda, pues de cierta manera, espero que dé mayor tranquilidad a aquellas personas que salen desde muy temprano desde sus casas para poder dirigirse a su trabajo. Hoy, sin duda, hay más unidades de transporte público, pero aún se desconocen si los costos de pasaje pues se mantienen o en todo caso se incrementa, como ayer algunos pasajeros comentaban que se incrementaba 1 sol, 2 soles, incluso algunos por el tema del apuro para no llegar tarde han tenido que tomar taxi y sin duda pues los costos han sido sumamente altos, ¿no? Ahora, el apoyo es muy importante a esta hora de la mañana también de los inspectores municipal de transporte que están en este punto también para evitar en este caso pues aglomeraciones, que se respete la distancia y también el orden, que es muy importante
en medio de esta pandemia. Día 101 del estado de emergencia, Alejandra, y este es el panorama desde la parte alta del Puente Nuevo en el Agustín. Así es, vemos, Sofía, que los mensajes incluso continúan en los buses exigiendo un subsidio al Ejecutivo. Tal vez se deba subir el pasaje, tal vez se deba llegar a alguna medida intermedia. Es cierto que yendo los buses a la capacidad en la que están, 40%, seguramente están lejos de cubrir los costos, mucho menos hacer una ganancia con este servicio. Habría que ver de qué manera se puede resolver, pero no se puede dejar de lado la lucha contra el COVID. Muchas gracias, Sofía, por esta información. Vamos a regresar más adelante para ver cómo se desarrolla la mañana. Bueno, y a propósito de este tema, el Consejo de Ministros va a evaluar hoy el decreto de urgencia que determina el subsidio a las empresas de transporte público a nivel nacional. También va a implementar un mecanismo para fiscalizar la transferencia monetaria a los gremios de transporte urbano. El ministro Carlos Lozada detalló que en las regiones el subsidio se hará a través del combustible. El caso del INE Callao es una transferencia de recursos a la ATU, que es la Autoridad del Transporte Urbano del INE Callao, y en el caso de las regiones, en el caso de las regiones del país, de estas ciudades, son una transferencia a las municipalidades provinciales. Una vez que se determine la fórmula, se determina el monto del subsidio y ese subsidio va a través de la dotación de combustible a la unidad. La lógica es entregar un importe monetario que llegue a cada uno de estos segmentos, pero no es una fórmula cualquiera, es una fórmula que está en función de los kilómetros que recorren las unidades vehiculares. No, hay que ser definitivamente bastante precisos al dar los subsidios a quienes más benefician a las personas con el transporte público. Bueno, y esta madrugada un policía resultó herido tras estrellar su auto particular contra los separadores de la vía de la avenida Abancay en el cercado de Lima. Según miembros del Serenazgo, el agente del orden se habría quedado dormido al volante. Horas más tarde, una patrulla del Escuadrón de Emergencia sufrió otro aparatoso accidente, pero en Independencia. Fueron los segundos más angustiantes para este policía, luego de quedar atrapado por varios minutos dentro de su unidad volcada en plena avenida Abancay. Según Serenos, Víctor Millones Purizaca, técnico de segunda, se habría quedado dormido, por lo que perdió el control de su unidad, impactando contra estos bloques de plástico. Producto de la emergencia, el agente del orden sufrió cortes en el brazo derecho, por lo que fue atendido por paramédicos del SAMU. Hasta el accidente llegaron 3 unidades de bomberos. Millones Purizaca fue trasladado hasta la comisaría San Andrés para pasar los exámenes de ley. Horas más tarde, una unidad policial que se dirigía a atender una emergencia sufrió un accidente, impactando contra este muro, generando destrozos, como la baranda que quedó en la parte baja de este puente subterráneo. Iban contra el tiempo y a toda velocidad para atender una emergencia en pleno toque de queda en Lima Norte. Pero la excesiva velocidad originó que la patrulla se despiste, dando varias vueltas de campana en la cuadra 35 de la avenida Alfredo Mendiola en Independencia. Producto de este aparatoso accidente, 2 agentes de la unidad del Escuadrón de Emergencia sufrieron golpes y cortes en el cuerpo, por lo que fueron trasladados hasta la clínica Jesús del Norte. Bueno, y en otro caso, pasando por encima de todas las recomendaciones del gobierno y las autoridades de salud, los pobladores e hinchas del Sport Boys del Callao no respetaron el distanciamiento social y hasta organizaron un concierto de salsa en las calles para dar el último adiós a Antonio Pato Delgado, el exfutbolista que jugaba como marcador derecho en el equipo rosado en la década de los 90. Tal como se observa en las imágenes, las personas no les importó esta situación o que exista en nuestro país aún una pandemia por coronavirus y sin respetar el metro de distancia rindieron un homenaje. Bueno, y clientes de Luis Barzallo, conocido como el Ángel del Oxígeno,
le dieron las condolencias por la muerte de su hermana a causa de COVID-19. Agradecieron que pese al duelo no haya cerrado las puertas del local en el Callao. Ni el duelo ni el difícil momento que está viviendo han hecho que Luis Barzallo, el ángel del oxígeno, deje de atender a sus clientes. Las puertas de su local en el Callao continuaron abiertas, a pesar de haber recibido la lamentable noticia de que su hermana falleció a causa de la COVID-19. Sabiendo pues que un familiar cercano ha fallecido, es increíble que una persona siga apoyando, ¿no? Eso da mucho que decir de una persona como él, y creo que muchos peruanos han pasado la misma situación. Imagino pues que para él reconfortante es ayudar a otras personas, ¿no? Y eso es lo que le está dando fuerza a seguir adelante. Las personas que acudieron a su local para recargar los balones de oxígeno para sus familiares o amigos les dieron sus condolencias y agradecieron su decisión de seguir atendiendo pese al duelo. De una manera él nos está dando la mano para que mi madre pueda vivir, él nos está dando, me está vendiendo, pero comprendo su dolor, pero él más su grande su amor al prójimo, que en su dolor sigue atendiendo. Pues, muchas gracias de corazón le digo al Señor por darnos la mano a todos. Verdaderamente el ángel del pueblo, porque está dando la mano al que está llegando tarde, lo está atendiendo. Es lamentable lo que le ha sucedido por su hermana. Mi condolencia a la familia del ángel del pueblo. Basta. Ante la demanda de oxígeno para el tratamiento de pacientes con coronavirus, sus clientes esperan que el empresario mantenga abiertas las puertas de su local para que se puedan salvar más vidas. Que siga atendiendo a la gente, al pueblo, que lo necesitamos. No es la única persona como yo, pero hay cantidad de gente que están enfermos por este virus, y gracias. El ex técnico de la Marina de Guerra del Perú se ganó el apelativo de El Ángel del Oxígeno por negarse a incrementar el precio de este elemento, pese a la gran demanda, y en ocasiones extender su horario de atención para que más personas puedan acceder a adquirirlo en medio de esta pandemia. Bueno, definitivamente es una lamentable situación la que se está viendo en nuestro país a 100 días de haberse iniciado la emergencia sanitaria. El Ministerio de Salud ha informado que el número de personas contagiadas con COVID-19 asciende a 260.810 personas, es decir, 3.363 casos más que en las últimas 24 horas, mientras que la cifra de fallecidos subió a 8.404. En tanto, hay 10.588 pacientes actualmente hospitalizados, de los cuales 1.161 se encuentran en cuidados intensivos con ventilación mecánica. El gobierno destacó que desde el inicio de la emergencia se aumentó el número de camas UCI de 276 a 1.323 en todo el país. Definitivamente, como vemos en las cifras, la pandemia no ha terminado, así que si se liberan algunas actividades, aún tenemos que contar con la responsabilidad de cada uno de nosotros para cuidar nuestra salud. Bueno, y debido al número de infectados por el nuevo coronavirus en la región Ucayali, las autoridades de Pucallpa suspendieron las actividades por la fiesta de San Juan. La ciudad de Pucallpa, por primera vez en su historia, no celebrará el evento más importante de toda la Amazonía peruana, como es la fiesta de San Juan. Actividades como ferias, veladas y la elección de la señorita San Juan ha quedado suspendidas para evitar más contagios por el nuevo coronavirus. No autorizamos ningún tipo de evento social o ningún tipo de actividades festivas. Básicamente lo que estamos promoviendo es quédate en casa y pasa a un San Juan en unión familiar. Los accesos al lago Yarinacocha, principal atractivo de la fiesta patronal, han sido cerrados este 2020. Las familias no podrán participar del baño bendito ni comer sus juanes a orillas del lago. Quien lo haga será detenido. Pero lo que no está prohibido es la elaboración de Su Majestad el Juane, potaje tradicional de la Amazonía, hecho a base de arroz, huevos y presas de gallina de chacra, todo envuelto en hojas de bijao, y que se disfrute en familia cada 24 de junio. Nos trasladamos a México, donde un terremoto de 7,5 grados sacudió el centro y sur de ese país, dejando a 6 personas fallecidas y decenas de personas heridas en el estado de Oaxaca. El movimiento telúrico generó alarma en otros países de Centroamérica tras activarse una alerta de tsunami.
Como si la pandemia del coronavirus fuera poco, México vivió un día de temor por un sismo de 7,5 grados. El epicentro se ubicó en la localidad de Crucecita, en el sureño estado de Oaxaca, a una profundidad de 26,3 kilómetros, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Acaba de temblar. Chéquense cómo quedó la pared. Las ventanas. Todo roto. No saben el susto. En el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, algunas fachadas de edificios antiguos sufrieron daños. En esa región también se reportaron derrumbes en carreteras y averías en templos. En Ciudad de México, la alarma sísmica que se activó segundos antes permitió la evacuación de residentes de sus hogares, así como de pacientes y personal médico de hospitales. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a actuar con precaución ante las réplicas que superaron las 600. Asimismo, descartó daños en la infraestructura petrolera y energética. En la zona costera mexicana, la población advirtió del retiro del mar como se ven en estas imágenes. Ante esto, Estados Unidos emitió una alerta de tsunami para la costa del Pacífico mexicano, Centroamérica, Ecuador, Perú y Hawái. Vía Twitter, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno se solidarizó con México por las secuelas del terremoto. 6:18 de la mañana, momento de hacer una pausa. Y al regresar, las declaraciones del presidente de la República en el día 100 de la emergencia nacional. TV Perú. Primero mi salud. TV Perú, la señal con mayor cobertura nacional, te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las 5 de la mañana, Hiwasanaka, noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las 5:30, Ñohanchik, el primer noticiero en quechua de la televisión peruana. Información plural y relevante. A las 6 de la mañana, TV Perú Noticias, edición matinal, con fuentes informativas de primera mano, serias y confiables. Y a las 7, ¿qué está pasando? Información directa con un estilo distinto, para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las 5, Hiwasanaka. A las 5:30, Ñohanchik. A las 6, TV Perú Noticias, edición matinal. Y a las 7, ¿qué está pasando? TV Perú, primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Bueno, aquí todo lo hacemos en casa, así que les voy a enseñar cómo. Información responsable, veraz y con datos oficiales. Carla Jarada también se queda en casa, pero el compromiso y la noticia continúa. Es momento de adaptarse, reinventarse, de seguir esforzándose cuidando nuestra salud. COVID a las 19 horas por TV Perú. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por 20 segundos. Estamos de regreso en TV Perú Noticias. Un terrible crimen se descubrió en un centro poblado en la región La Libertad.
Los cuerpos de 2 hermanos pequeños fueron encontrados enterrados en un arenal. La policía investiga los hechos que ocurrieron durante la cuarentena. Un doble homicidio consterna a la región La Libertad durante la emergencia sanitaria. 2 menores reportados como desaparecidos por su madre en la comisaría de Alto Trujillo fueron encontrados sin vida. El hecho ocurrió en las arenales del barrio 5E del centro poblado Alto Trujillo. Las víctimas son niños de 3 y 5 años de edad. Al llegar abajo a encontrar la arena movida, ¿no? Entonces el señor se ha percatado de los nombres de los niños que los han dejado escritos encima. El señor se ha dicho, acá debe haber algo, entonces se ha puesto a buscarlo ahí, a destaparlo y se ha encontrado con la mano del niño. Los menores desaparecieron el día lunes 22. Sus cuerpos estaban enterrados en el fondo de un acantilado a unos 100 metros. Él ha salido a llamar a las demás familias que se han estado subiendo para arriba. Y entonces ahora ha llegado la mamá también por acá, y ella dice, de repente están vivos, y se ha empezado a destaparlo, pero ya han estado sin vida ya. Pero al momento de ellos que se han puesto a escarbar más, se han encontrado con la sorpresa que están los 2 ahí. Según información policial, los menores habrían sido llevados hasta una caseta cercana al punto donde fueron hallados. Se presume que fueron abusados sexualmente y luego asesinados. La Policía Nacional inició las investigaciones del caso. 2 personas fueron detenidas en calidad de sospechosos. Se trata de Ilmer López García y Uber López Rojas. No se descarta la hipótesis de un acto de venganza por tráfico de terrenos. Representantes del Ministerio Público ordenaron el levantamiento de los cadáveres. Lamentable, es verdad que ese tipo de historias se siguen dando en nuestro país. Vamos a contarles ahora que el Ministerio Público y agentes de la DIVIAC intervinieron en la sede de la Municipalidad del RIMAC. La Contraloría informó sobre presuntas irregularidades en la compra y entrega de canastas a familias vulnerables. Un municipio más a la lista de los ya investigados por actos de corrupción. La investigación se ha iniciado contra los que resulten responsables porque vamos a identificar a los funcionarios y servidores que han participado en cada una de las etapas del proceso a través de la documentación que hemos recabado el día de hoy. Esta vez le tocó a la Municipalidad del RIMAC recibir por más de 8 horas al fiscal Andrés Montoya de la Segunda Fiscalía Provincial de Lima y a 30 agentes de la DIVIAC. Un informe de Contraloría encontró presuntas irregularidades en la adquisición y entrega de canastas para familias vulnerables. El alcalde Pedro Rosario afirmó que con los 500.000 soles que le transfirieron, compraron 7.112 canastas por un valor menor a los 80 soles como mínimo que planteó el gobierno. Nosotros hemos adquirido canastas a 70.30 céntimos. 70.30. Con esa adquisición, nosotros hemos podido comprar más canastas inclusive, porque las canastas iniciales eran 6.250. Dice que no hubo duplicidad en los registros, que no se entregaron los víveres a personas fallecidas, sino un error tipográfico que no constituye delito. Esta es la persona que recibe, pero hay un error al digitar el número de DNI en el padrón que se eleva a la Contraloría. Incluso hemos podido recabar el padrón de beneficiarios original. ¿Esto por qué? Porque para identificar presuntas firmas falsas, por ejemplo, de personas que habrían resultado favorecidas. Sin embargo, la indagación preliminar se direcciona por 2 presuntos delitos. Uno es de colusión agravada por el tema de la sobrevalorización y el otro es de peculado doloso agravado. Esto por las posibles irregularidades que se hayan advertido en la entrega de los bienes. En 120 días el fiscal emitirá su informe. Según la DIVIAC, son casi 30 gobiernos locales en todo el Perú investigados por presuntos delitos contra la administración pública y podrían ser más. Bueno, y decenas de trabajadores tomaron las principales calles de diversas regiones exigiendo la reactivación de la economía, mientras que en Huancavelica un grupo de dirigentes protestó por el cobro de luz y agua que aseguran supera en un 300% los recibos normales.
usaron la fuerza y bombas lacrimógenas para repelerlos. En la región Cusco, decenas de trabajadores de construcción civil salieron a las principales calles portando carteles y banderas para exigir la reactivación de la economía en el sector construcción, un bono universal de 1.000 soles y la subvención de los servicios públicos. Producto del enfrentamiento con la Policía Nacional, 6 manifestantes fueron detenidos. Similar panorama se vivió en la ciudad de Huancayo, donde la policía detuvo a cerca de 200 trabajadores mineros y sus familiares, en medio de una protesta en la que exigían la adjudicación y la reactivación de la mina Cobriza. Muchos manifestantes no respetaron el distanciamiento social y tenían mal puestos los barbijos. Los custodios lograron controlar la situación y dispersarlos. En Huancavelica, un grupo de manifestantes protestó pacíficamente por las principales arterias de la ciudad, exigiendo reactivar puestos de trabajo para la construcción de obras y que se investiguen los hechos de corrupción durante el periodo de cuarentena. En tanto, en Ayacucho también se vivió una jornada de protestas, en este caso contra un incremento excesivo de las tarifas de agua y luz. Los manifestantes se apostaron frente al local de Seda Ayacucho, donde afirmaron que se les cobra hasta un 300% más por los servicios básicos en medio del estado de emergencia. La policía llegó hasta el lugar para dispersar con bombas lacrimógenas a los manifestantes que no tienen respuestas de las autoridades. Porque en el día 100 del estado de emergencia, el presidente de la República, Martín Vizcarra, dio declaraciones y dijo que las medidas adoptadas por el gobierno han sido acertadas y han salvado vidas. Recibió 250 ventiladores mecánicos donados por Estados Unidos. Durante este evento, el jefe de Estado anunció que el miércoles, hoy, hará un balance profundo y objetivo. Se cumplen 100 días desde que un 15 de marzo, con mucha responsabilidad y en bien de todos los peruanos, pensando en la salud y en la vida, tomamos la difícil pero necesaria decisión de declarar estado de emergencia. Convencido de haber adoptado las decisiones más acertadas para combatir al COVID-19 en el Perú, expresó que desde el 15 de marzo el Ejecutivo no ha descansado un solo día y sin escatimar recursos, la prioridad ha sido salvaguardar la salud de los peruanos. El presidente Martín Vizcarra señaló que 100 días de cuarentena ameritan un balance objetivo y profundo y por ello el Ejecutivo lo dará a conocer este miércoles, terminado el Consejo de Ministros. Solamente adelantar que el verdadero balance lo va a ser la historia, porque ahora surgen muchos expertos en pandemia, surgen muchos expertos en coronavirus, que dan alegremente sus criterios y sus análisis y sus conclusiones. Es la historia la que va a juzgar las decisiones que tomamos en los momentos oportunos. En ceremonia en el Grupo Aéreo número 8, el jefe de Estado supervisó la entrega de 250 ventiladores mecánicos de última generación donados por Estados Unidos, compromiso que había sido asumido por el presidente Donald Trump el pasado 9 de mayo. La asistencia de los Estados Unidos al Perú para hacer frente a la pandemia COVID-19 es $17 millones hasta el momento. Nuestra ayuda también incluye 2 hospitales de campaña que están en camino. Hoy agradecemos a nombre del gobierno y en nombre de los peruanos esta donación de 250 ventiladores mecánicos que inmediatamente van a ser distribuidos a lo largo y ancho del país. Los ventiladores donados fabricados en Estados Unidos por la marca Sol son de tipo EMB 731, los mismos que utiliza el Departamento de Salud y Servicios Humanos de ese país en respuesta a la pandemia en unidades de cuidados intensivos. Soporta modos ventilatorios invasivos y no invasivos, es de fácil traslado, cada uno posee una válvula antiasfixia y puede ser usado en adultos y niños. Bueno, con este estado de emergencia, casi todos los países han adaptado sus sistemas de educación a la modalidad virtual.
El objetivo del Ministerio de Educación en nuestro país es mantener el uso de las nuevas plataformas para la formación de los estudiantes pasada esta situación. El coronavirus ha cambiado la forma en que se imparte la educación. Hoy la escuela y el hogar se han convertido en el mismo lugar. Padres y abuelos están supervisando a sus hijos frente al televisor o ante la tablet o computadora durante las clases remotas. La situación actual en la que nos encontramos nunca antes había sido vivida como país y vivida en el mundo, ¿no? Lo que ha hecho que realmente tengamos que sacar recursos para poder dar recursos creativos. El sistema educativo no tenía un reto global desde la Segunda Guerra Mundial. En pocas semanas en Perú se montó una plataforma web para iniciar la educación remota y se proporcionó pautas, instrucciones y estructura para el proceso de aprendizaje. Y sabemos que en el país uno de los medios de mayor acceso en el país es justamente la televisión. Inicialmente salimos con 3 franjas, una de inicial, de media hora, otra de primaria y otra de secundaria, pero eso no fue suficiente. Se han abierto más franjas en la televisión y en la radio, y el Ministerio de Educación considera que no es suficiente. Ahora se viene la etapa de investigar si hubo aprendizaje o deserción escolar. Todavía no hemos podido medir si los estudiantes no se están conectando porque no tienen medios de tener conectividad o porque están abandonando. Las respuestas a la crisis generada por la COVID-19 requieren planificación. En el Ministerio de Educación se vienen ajustando los planes, ya que el escenario cambia día a día. Bueno, y el exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, propone una pensión universal de 200 soles mensuales como parte de la reforma del sistema de pensiones que se debate en la Comisión Multipartidaria del Congreso. Para su financiamiento, Tuesta explica que se sustentará del presupuesto público o a través del 1% que corresponde al IGB. Asimismo, plantea el ahorro individual obligatorio con 1 o 2 subcomponentes, un subsidio de los ahorros individuales más bajos y una base de ahorro voluntario con plataformas tecnológicas. Bueno, el Ministerio de Salud advierte que no se debe usar mascarillas con válvulas en lugares con alto riesgo de contagio de COVID-19 como mercados, bancos, transporte público y centros de trabajo. Aseguran que estas mascarillas no garantizan la seguridad para el uso de personal de salud ni de la población en general. El Ministerio aclara que las mascarillas con válvula no están recomendadas en ninguna normativa vigente. Reitera que se debe usar la mascarilla simple y el personal médico portar respiradores N95. Sí, 7:35 de la mañana, hacemos una pausa. Se reabrieron los supermercados y se dieron estas largas colas. ¿Qué fueron a comprar? Les contamos al volver. TV Perú. Primero mi salud. TV Perú, la señal con mayor cobertura nacional, te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las 5 de la mañana, Hiwasanaka, noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las 5:30, Ñohanchik, el primer noticiero en quechua de la televisión peruana, información plural y relevante. A las 6 de la mañana, TV Perú Noticias, edición matinal, con fuentes informativas de primera mano, serias y confiables. Y a las 7, ¿qué está pasando? Información directa con un estilo distinto, para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las 5, Hiwasanaka. A las 5:30, Ñohanchik. A las 6, TV Perú Noticias, edición matinal. Y a las 7, ¿qué está pasando? TV Perú, primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo.
Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Bueno, aquí todo lo hacemos en casa, así que les voy a enseñar cómo. Información responsable, veraz y con datos oficiales. Carla Jarada también se queda en casa, pero el compromiso y la noticia continúa. Es momento de adaptarse, reinventarse, de seguir esforzándose cuidando nuestra salud. COVID a las 19 horas por TV Perú. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por 20 segundos. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara, con Enrique Chávez. A las 9:30, Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10, la lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10:30, Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. Estamos de regreso en TV Perú Noticias y vamos a enlazarnos con nuestra compañera Sofía Gallegos. Ella estaba en Puente Nuevo, en La Victoria, el Agustino, revisando cómo precisamente se está dando la reactivación de los transportistas que declararon un paro el día de ayer y hoy están a la espera de la decisión del Ejecutivo. ¿Cómo está, Sofía? Buenos días. Así es, Alejandra, y bueno, estas 12.000 unidades de transportes que dejaron ayer de trabajar vuelven a prestar servicio luego de levantarse este paro y es muy claro el panorama que mostramos a esta hora de la mañana. Conforme, van pasando los minutos, vemos claramente en las unidades que no están llenas, que en este caso incluso se está respetando lo que es importante, que es el distanciamiento social, pero también hemos consultado a algunos pasajeros que están esperando otras unidades de otras rutas que están demorando 40 minutos hasta casi una hora. Es por eso que algunos tienen tiempo, pero sin duda el panorama es distinto porque ayer nosotros estábamos mostrando las unidades cómo iban llenas de pasajeros, tanto pasajeros sentados, parados, incluso ni siquiera podían cerrar las puertas, pero hoy los pasajeros están viajando con total normalidad. Conforme pasan las horas también estamos viendo algunas autoridades, por ejemplo, los inspectores de transporte municipal están aquí en Puente Nuevo, en el distrito del Agustino, asimismo también las autoridades, personal de la ATU también ha llegado desde muy temprano a este punto y es muy importante porque es la ATU finalmente la que va a tomar acciones en caso que no se respete el distanciamiento social o en caso de que también surja algún otro incidente con estas unidades de transporte. Y precisamente ayer el jefe de la región policial de Lima, Jorge Luis Calla, había pedido el refuerzo de estas autoridades y ya están en este punto, todo se mantiene tranquilo. No sabemos si están aumentando el costo de precios porque hace un rato hemos visto un bus que decía 50% más, pero los pasajeros nos han dicho que todo está dentro de lo normal. Esperemos que así continúe, Alejandra. Bueno, esperemos que así continúe. Definitivamente las personas no pueden estar en este vaivén de un día tener transporte para ir a trabajar y al día siguiente no saber si va a estar repleto el bus o cómo llegar a su trabajo. Muchísimas gracias, Sofía. Vamos a estar atentos al desarrollo entonces de esta noticia. Hoy Consejo de Ministros para decidir cómo se soluciona el reclamo de los transportistas. Y bueno,
En México, el día de ayer se registró un sismo de 7,5 grados que afectó el estado de Oaxaca y dejó a 6 personas fallecidas. Hasta el momento tenemos enlazado vía telefónica al periodista mexicano Víctor Gamboa para que nos pueda dar un panorama más claro. Él es periodista de La Octava de México. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Así es, ayer a las 10 de la mañana con 29 minutos fue el registro de este temblor, este terremoto de 7.5 grados en la escala de Richter, que efectivamente hasta el momento ha dejado 6 personas fallecidas, todas ellas en el estado de Oaxaca. El epicentro fue precisamente en la comunidad rural a 23 kilómetros del municipio de Crucecita, ahí en las costas de Oaxaca, y afectó a 10 estados, principalmente Oaxaca, que tuvo, además de estas 6 personas fallecidas, 4 heridas, 500 viviendas afectadas, daños en diversa infraestructura, en la eléctrica, en lo que tiene que ver también con el agua potable, y también la Ciudad de México pues fue una de las entidades más afectadas. Aquí afortunadamente solo fueron daños materiales en la capital de México, con aproximadamente 32 edificios con daños en las fachadas únicamente, no estructurales. Fue simplemente la caída de parte de las fachadas de 32 edificios y solamente el susto, algunas crisis nerviosas, no pasó a mayores. Se sintió muy fuerte, eso sí, duró pues aproximadamente unos 30 segundos. Lo bueno que tenemos aquí ya, a diferencia de lo que ocurrió en el sismo de 1985, Alejandra, es que ya funcionó muy bien la alerta sísmica. Aproximadamente dio a la población de la Ciudad de México unos 62 segundos para poder evacuar los inmuebles. Y otra situación que se dio y que también benefició el hecho de que no hubiera pues tanta alarma o tanta situación que preocupar, es que pues debido a la pandemia no hay mucha actividad, el tránsito era pues muy leve, mucha gente sigue sin salir de sus casas al trabajo. Estamos todavía en semáforo rojo y eso también benefició el hecho de que no hubiera pues más daños o también pérdidas humanas que lamentar. El reporte de las autoridades de protección civil es que hubo un comportamiento ejemplar por parte de la ciudadanía, que supo salir a tiempo de sus viviendas y así evitar alguna situación de alarma que pudiera haber presentado precisamente el que hubiera más gente con crisis nerviosas. Alejandra. Víctor, qué importante esto que mencionas, porque si bien un terremoto es imposible de predecir en un tiempo muy anticipado, sí se puede alertar en sus inicios con 63 segundos de diferencia. Es un margen amplísimo para poder actuar. Estas alarmas, tengo entendido, funcionaron en un 97.5% y se está investigando qué pasó con ese pequeño porcentaje que no funcionó. ¿A raíz de qué situación se instalaron estas alarmas y si es que ya las han visto en acción en otros sismos? A partir del sismo de 1985, que cobró la vida de más de 20,000 personas, principalmente aquí en la Ciudad de México, es que se empezó con esta cultura de la prevención. Se instalaron a partir de ese momento ya algunos sistemas para poder prevenir, y se ha ido desarrollando a lo largo de estas últimas décadas precisamente una mejor tecnología, y nos llega esta alerta sísmica regularmente cuando hay sismos en Guerrero o en Oaxaca, que son precisamente donde regularmente se dan los epicentros de los principales temblores en nuestro país, aquí en México, y poco a poco ha ido mejorando esa tecnología. Obviamente tiene sus fallas todavía, en algunas ocasiones suena sin que haya algún temblor, y en esta ocasión, ayer, afortunadamente, como te mencionaba, sí funcionó. Hubo un margen pequeño de error en cuanto a que no funcionó en todas las alertas. En toda la ciudad hay instaladas algunas bocinas
algunas alarmas para que suenen de manera eficiente y que la gente pueda escucharlos. Y efectivamente ayer tuvimos la oportunidad de ver algunos videos que la gente subió a las redes, en donde se pudo observar que pues la gente tuvo la oportunidad precisamente de salir a tiempo de sus viviendas, porque tuvo más de un minuto para evacuarlas. Claro. Y eso es lo que se ha ido desarrollando a lo largo de estos más de 32 años. Algo que sí generó un poco de preocupación es que se tuvo que evacuar a pacientes con COVID-19, ¿no? Hospitalizados. Sí. Y en esta situación genera una alerta. ¿Qué se ha dicho sobre ese tema? Sí, pues por precaución se tuvo que evacuar algunos inmuebles hospitalarios, pero fue una situación que no presentó mayores contratiempos, porque de inmediato se actuó. Las autoridades de aquí de la Ciudad de México, donde está la mayor parte de los contagios de COVID-19, también informaron que la infraestructura de los hospitales no sufrió mayor daño, simplemente fue pues la actuación para prevenir cualquier daño mayor, para prevenir alguna situación, una contingencia en cuanto a que pudiera haber algún derrumbe que afectara estos inmuebles, pero fue simplemente en algunos lugares, sobre todo en los barrios, en las colonias que están en el centro de la Ciudad de México, donde más se sintió. En la periferia no fue tanto. Hay algunos hospitales también en lo que tiene que ver con la zona conurbada del Valle de México, que no fue necesaria la evacuación, solamente fue en algunos nosocomios, algunos hospitales que están ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México. Se ha dicho también que si bien el terremoto del 2017 en México fue de mayor magnitud, de menor magnitud, ese generó más daños humanos y materiales que el de ahora. ¿Se ha explicado por qué? Bueno, esto tiene que ver con la distancia que hay del epicentro, y también pues la forma que tiene que ver con el terremoto. En aquella ocasión fue trepidatorio, esta vez fue oscilatorio. En el temblor de 2017 hubo dos. Uno, el 7 de septiembre, también ahí en las costas de Oaxaca, muy cerca de donde se registró el epicentro de ayer. Hubo aproximadamente 300 muertos en aquella ocasión, y días después, el 19 de septiembre de 2017, cuando se cumplía el 32 años del terremoto de 1985, también se registró otro temblor muy fuerte de 7.1 grados en la escala de Richter. Ahí también se localizó el epicentro en Oaxaca, pero tiene que ver con la distancia, es lo que explicaban los especialistas, que fue una distancia mucho mayor a la Ciudad de México, y también la forma de este temblor, que fue igualmente trepidatorio, también afectó las estructuras, sobre todo de estados circunvecinos a la Ciudad de México, como son Puebla, Morelos. También afectó al Estado de México, pero no tanto a la Ciudad de México, a la capital, que además de esta cultura que tenemos ya de la prevención, de la alerta sísmica, se cambió la norma para la construcción de inmuebles a partir de 1985. Ahora ya no se permite pues que se construyan edificios a cierto nivel, sobre todo en la zona centro de la Ciudad de México, y sobre todo también se ha mejorado la tecnología. Ahora ya los rascacielos que tenemos aquí en la capital mexicana pues tienen una tecnología que pueden soportar estos temblores, es decir, hay en los pilotes unos sistemas hidráulicos que hacen que los edificios, se puede decir que solamente se muevan en su estructura desde lo que es los pilotes, desde la estructura interna, y esto ha ayudado a que pues no haya mayor problema en cuanto a lo que ocurrió en 1985, que hubo decenas o cientos de edificios que se derrumbaron. En los últimos terremotos se ha resistido mucho mayor por esta nueva tecnología, y también la norma que es muy estricta respecto a la construcción de edificios altos. Muchísimas gracias, Víctor, por este reporte. A ustedes muchas gracias, un saludo desde la Ciudad de México, un abrazo.
Y Víctor Gamboa, periodista en la Ciudad de México, dándonos el alcance entonces de lo que ha sucedido. Felizmente no ha sido un terremoto que haya cobrado muchas vidas o haya generado daños materiales, y hay que rescatar también la respuesta y la prevención que ha tenido el país en los últimos años para la población. Vamos a contarles también en la siguiente nota que tras la reapertura de galerías y centros comerciales hay un gran número de personas que han acudido a tiendas de tecnología. Los productos más buscados son laptops e impresoras. Colas de más de 3 cuadras para ingresar a un conocido centro comercial especializado en productos tecnológicos en la avenida Garcilaso de la Vega en el centro de Lima. El reinicio de actividades también abarca este rubro con un público que no pudo ser satisfecho por las grandes tiendas y un delivery ineficiente. Hacían pedidos y no llegaba, ¿no?, a su fecha, digamos, ¿no? O tal vez le cancelaban, ¿no?, el pedido. Por online se compra, se demoran para entregar hasta el 15 de julio, entonces necesito urgente. ¿Trabajo, estudio para su hijo tal vez? No, para mi hija necesito. Tanto el descontento por un mal servicio de entrega como la búsqueda de productos específicos obliga a estas cientos de personas a esperar hasta 1 hora, guardando la distancia para poder ingresar. Por favor, mantenga su metro de distancia, por favor. Hay que cuidar nuestra salud, por favor. En momentos en que mucha gente trabaja o estudia desde casa, es esencial que los dispositivos tecnológicos funcionen bien. Y si es que fallan, que reemplazarlos no sea una molestia. Se malogró mi computadora y tengo que trabajar urgente. Los deliveries demoran 4 o 5 días. En este centro comercial el aforo se redujo al 50% y existen protocolos de bioseguridad al ingreso como la desinfección de calzado y la higiene de manos. Tengo una taza de agua caliente, si verificas la cámara te salta una semaforización roja de 37.5, la cámara te va a botar en la pantalla gigante del rojo para que no se puedan ingresar las personas que tienen la temperatura alta. Muchas tiendas aún permanecen cerradas, pues los propietarios se preparan para cumplir con todos los protocolos. Las tiendas que sí abren han adaptado sus espacios reducidos para protegerse y a la vez cuidar a sus clientes con la instalación de micas y uso de alcohol. Además, todos deben probar que son negativos para COVID-19. Ayer nos ha hecho la prueba y hemos salido nosotros negativos. A todos los que laboramos acá. En esta zona conocida mayormente como Wilson, aquí muchos también compran programas, dispositivos USB, mouse, teclados, además de los servicios de reparación de computadoras. Seguramente muchos padres de familia interesados en que sus hijos continúen estudiando de manera virtual. Hacemos una pausa y al regresar le vamos a contar esta insólita teoría que vincula el muro que divide México y Estados Unidos con el coronavirus. TV Perú. Primero mi salud. TV Perú, la señal con mayor cobertura nacional, te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las 5 de la mañana, Hiwasanaca, noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las 5:30, Ñohanchik, el primer noticiero en quechua de la televisión peruana, información plural y relevante. A las 6 de la mañana, TV Perú Noticias, edición matinal, con fuentes informativas de primera mano, serias y confiables. Y a las 7, ¿qué está pasando? Información directa con un estilo distinto, para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las 5, Hiwasanaca. A las 5:30, Ñohanchik. A las 6, TV Perú Noticias, edición matinal. Y a las 7, ¿qué está pasando? TV Perú, primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De 1,5 metros a 2 metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los 5 metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Bueno, aquí todo lo hacemos en casa, así que les voy a enseñar cómo. Información responsable, veraz y con datos oficiales. Carla Jarada también se queda en casa, pero el compromiso y la noticia continúa.
Es momento de adaptarse, reinventarse, de seguir esforzándose cuidando nuestra salud. COVID a las 19 horas por TV Perú. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón, mínimo por 20 segundos. Si me cuido yo, cuido a los demás. Por eso, primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9, las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Estamos de regreso en TV Perú Noticias con información internacional. Alemania volvió a decretar el confinamiento de 630.000 personas por un rebrote de COVID-19, mientras que en Brasil un juez ordenó al presidente Jair Bolsonaro usar mascarilla en lugares públicos. A partir de la fecha, Jair Bolsonaro deberá usar una mascarilla en lugares públicos bajo pena de multa de unos $400. Un magistrado de Brasilia dijo que el mandatario brasileño tiene la obligación constitucional de ajustarse a las reglas de lucha contra el coronavirus. Bolsonaro cuestionó sistemáticamente las medidas de confinamiento de la pandemia debido a sus impactos económicos. Brasil es el segundo país con más contagios al registrar más de 1,1 millones de diagnósticos y más de 51.000 decesos. En Alemania, las autoridades dieron marcha atrás a la desescalada en Renania del Norte-Westfalia, en donde 1.500 trabajadores de una fábrica de carne dieron positivo al coronavirus hace más de una semana. Unas 360.000 personas que viven en la localidad de Gütersloh, próxima a Holanda, y 280.000 que residen en Barindon estarán en cuarentena hasta el 30 de junio para intentar contener la propagación del virus. La ciudad china de Yulin celebra la fiesta de la carne de perro, pero este año la cifra de canes sacrificados podría disminuir por el coronavirus. China ha reforzado las leyes de reclasificar a los perros como mascotas, eliminándolos de la lista de animales comestibles ante posibles riesgos a la salud. En ese contexto, un refugio cerca de Pekín acoge a 200 perros salvados de un destino fatal y espera con esta nueva medida poder rescatar muchos más. Bueno, y ahora sí, lo prometido antes de la pausa, el presidente Donald Trump, caracterizado ya por declaraciones insólitas, aseguró que el muro ha frenado la entrada de la pandemia por COVID-19 desde México a Estados Unidos. El mandatario ha hecho esta sorprendente declaración en la localidad de Yuma, en Arizona, donde firmó una placa para conmemorar la construcción de 322 kilómetros de vallado por su gobierno. En referencia al coronavirus, Estados Unidos es el país más golpeado en el mundo por la pandemia y supera con creces a México en el número de muertes. Además, los estados fronterizos de Arizona, Texas y California son los que están experimentando en las últimas semanas el repunte más importante en el número de contagios. We prevented a coronavirus catastrophe on the southern border, shutting down human smuggling and swiftly returning the crossers. We call them crossers. They cross now, we bring them right back. In the old days, it would take years to get them back. You wouldn't get them back. Other administrations, like the previous administration, essentially didn't bring them back. Without these public health measures, the southern border would be a global epicenter of the viral transmission. And if you look at some of the towns on the other side of the wall, as an example, in California, we have a certain area that is heavily infected on the Mexico side. And if we didn't have a border wall there, it would be really a catastrophic situation. Y son las 7 de la mañana en punto. Llegamos al final de nuestro programa. Nos reencontramos mañana a las 6, pero vamos a revisar a esta hora los titulares. Nosotros somos los titulares. Así es, no somos los suplentes, somos los titulares. Y toda la información los titulares del equipo ganador de TV Perú. Ahí está. Y toda la información de la jornada, por supuesto, la vamos a resumir en la próxima hora. ¿En qué está pasando? Ale, buenos días ante todo. ¿Cómo están? Buenos días, chicos.
Bueno, espero que más animados el día de hoy. Sí, estamos súper animados. Estamos cada vez más animados. Sí, cada vez más animados. Ahora se viene la apertura aparentemente total de esta cuarentena, Ale, así que cada vez más animados, pero más cuidados. Así es. Y preocupados también hay que decirlo, ¿no? Aunque no sorprendidos por las declaraciones de Donald Trump, ¿no? Ya nada sorprende de lo que dice el presidente de Estados Unidos, ¿no? No, definitivamente no. Si queremos buscar una buena historia, que no necesariamente sea real, podemos buscar en las declaraciones La ficción. de Donald Y en Trump. campaña electoral peor todavía. Así es.